FNAF ha sido una franquicia que desde su salida ha sido muy famosa, teniendo sus momentos más relevantes y también donde todo parecía muerto, pero como toda franquicia te intenta contar una historia mientras te entretiene, y es de eso que hablaremos hoy. No se confundan, no hablaremos de la calidad de los juegos, y mucho menos si la historia es buena o mala, porque sinceramente eso es muy objetivo, sino que hablaremos de un problema real que como fans de la saga pocos notan o se hacen los conformistas, y eso es que FNAF no sabe contar su propia historia. A ver, es cierto que dije que no tocaremos la calidad de los productos como libros o juegos, o si la historia es buena o mala, pero creo que es necesario avisar que a lo largo del vídeo vamos a rozar esa delgada línea, así que no quiero ver gente en los comentarios remarcando el principio, o bueno háganlo porque necesito visitas XD. Desde FNAF 1, o sea el principio de la saga, Scott Cawthon, creador de la franquicia, dejó una historia oculta que se podía intentar resolver con medios internos en el juego, y ahí es donde radica todo. Podías resolver cosas de la historia mediante elementos internos y no externos, aunque claro, esto no duraría mucho por cosa como los teasers de la página de Scott, y no me pondré como un nostálgico hipócrita diciendo que antes todo era mejor porque se resolvía el lore solamente con los juegos, cuando eso no es cierto, solo con decirles que para sacar la fecha de FNAF 1 había que hacer una investigación de salarios reales en la vida real alrededor de esos años, o para sacar la fecha de FNAF 3 tenías que irte a un código fuente. Actualmente la historia de FNAF es un poco más clara al momento de contarla, ya que FNAF siempre se ha caracterizado por el misticismo y su historia oculta. El problema que actualmente abusa mucho de ello. En realidad actualmente la historia de FNAF se encuentra en una balanza de tener miedo de mostrar cachos de lore, y de a su vez no tenerlo, y esto es gracias a que los juegos y libros actuales resuelven varias dudas, pero ahí radica uno de los principales problemas. Si una franquicia necesita de un método externo para explicarte su historia, entonces hizo un mal trabajo, y ese es el caso de FNAF, que a ver, los libros tampoco es que sean tan indispensables, ya que se supone que nada más fueron hechos para resolver dudas del pasado que no se pudieron resolver, así que todo bien. Jajaja mentira, actualmente los libros son casi indispensables para entender el lore, así que miremos unos cuantos ejemplos de lo necesario que son. Empecemos con la trilogía de Charlie, donde literalmente tenemos la historia del villano principal, el fundador de los restaurantes, y varios conceptos que son necesarios entender para explicar varias cosas, y que se usarán incluso a futuro. Mismo caso con los Fazbear Friends, ya que aquí tenemos también conceptos, la identidad del creador de la UCN, y también el final definitivo del villano principal de la saga, y el hecho de que el villano final se muera en los libros y no en los juegos se me hace un poco culero, o sea que todo lo que vimos en Pizzeria Simulator resultó ser un bait de los grandes porque al final el cabronazo seguía vivo, pero bueno, tampoco es que tenga mucha relevancia a futuro o al menos de momento. Hablando un poco de la calidad de los libros, así como te puedes encontrar historias muy buenas como What Was Found, te puedes encontrar con historias malísimas o incluso cosas que el propio autor confesó que no sabía que estaba haciendo al momento de hacerlas o de tan siquiera pensarlas, como es el caso del Fazgu. O sea, no mames cabrón, te aventaste como 3 historias con algo que ni tú tenías idea para qué querías tenerlo y solo lo tuviste como relleno, o historias que bien pudieron ser descartadas y darle espacio a no sé, historias que sí son buenas como de Scoop por poner un ejemplo, y ni para decir lo retorcido que es Fazbear sirve esa pendejada, ya que de eso se encarga la historia actual. En cuanto a la calidad de la trilogía, esto es más cosa personal, pero yo siento que cada libro baja su calidad, así que a mi criterio propio, The Silver Eyes está buena pero muy sobrevalorada, The Twisted Ones está muy infravalorada, y The Fourknoset merece un poco más de atención, así que diría que están bien, y que son más disfrutables si las lees sin buscar lore, y solo lo haces por querer leer algo entretenido, que vamos, debería hacerse, pero a este punto los fans de FNAF están acostumbrados a que si no tiene lore no sirve. Siguiendo con los materiales apartes tenemos el Logbook y los Tales from the Pizzaplex. Del Logbook no tengo mucho que decir, está bien dentro de lo que cabe, tampoco es que tenga una narrativa lineal como lo demás para decir algo elaborado sobre él, así que dejémoslo en un está bien, y eso me gustaría decir de los Tales. Los Friends solían tener mínimo una calidad narrativa consistente, pero los Tales tienen una calidad extraña, o tiene historias muy buenas, o tiene tremendos somníferos de lo malas que son. Así es, te hablo aquí historia de los nanorobots culiaos, y claro, esta irregularidad las tenemos debido a que no todas son escritas por la misma persona, y por eso luego encontramos tremendas cagadas argumentales y de contradicciones, cosa que se evitó en la trilogía de novelas por el simple hecho de que en las 3 participaron tanto Kira como Scott. Ok, con esto quiero decir que los libros son el principal problema de la historia de FNAF.
Para nada, eso sería intentar tapar el sol con un solo dedo, cuando esto es solo la punta del iceberg. El problema de los libros radica en que son muchos y una parte de ellos son indispensables, e incluso solo leer la Stitch Language con los freaks no funciona porque historias como In the Flesh, aunque no lo pareciera, es algo relevante para el lore actual y esas weas. El problema de los libros es que son muchos y tienden a tener una calidad muy variable entre buena y vomitivamente mala, y no vengan con cosas de que simplemente desarrolle el hábito de la lectura y que ustedes son mejores que yo porque no leo, porque estoy seguro que los fanboys de los libros que los defienden a capa y espada, en su mayoría, no se han leído todos los libros de FNAF. A ver, yo sí los leí todos y no se me hizo tan pesado, pero eso es porque amo la lectura, porque no mames Juanito, tampoco vas a poner a cualquiera a leer alrededor de 27 libros y contando, y eso que todavía ni siquiera he mencionado las novelas interactivas, que van bien de momento, pero eso de novela interactiva pudo funcionar mejor como una novela visual, ya que si quieres meter a tu fandom a la lectura hazlo de a poco, no es lo mismo poner a alguien a leer un manga de comedia que el jodido Quijote, y sí sé que exagero con las comparaciones, pero se entiende lo que quise decir. A este punto los libros solo son ese recurso explotable de Scott para sacar varo rápido y no lo que fueron al principio, el intento de explicar cosas que por las limitaciones anteriores de Scott no se pudieron contar, pero ahora su razón de existir solamente alimenta la mediocridad de la saga, ya que actualmente con Steel Wool a cargo no deberían existir esas limitaciones que tanto le cagaban a Scott, pero en vez de esforzarse por contar la historia de los juegos en los putos juegos, el Scott Cartón deja el mínimo contenido de historia en los juegos, y si quieres saber la respuesta de ese misterio pues compra y léete los libros bro. Porque a ver Juanito, explícame tú qué es esa mamada de que si quiero saber quién es el endoesqueleto que me quiere matar al final de Ruin, tengo que ir a leerme los libros, y para eso primero tengo que comprarme los libros que contienen las historias que lo expliquen, y seguidamente leerlos. Eso suena demasiado anticonsumidor, no jodas, y después por eso es que existe la piratería en este fandom y el meme de que un verdadero fan de FNAF nunca ha comprado un producto oficial de FNAF. Lo que quiero dar a entender es que los libros antes eran necesarios, pero ahora solo son el cereal premiado con una figura de acción de Spider-Man, solo que el cereal es el libro y la figura es que mínimo una de las tres historias tenga lore, porque así como te puedes tragar la historia más insípida que no aporta nada, te puedes tragar una historia insípida que mínimo aporta algo, y eso mientras en los juegos se hacen el mínimo esfuerzo por contar la historia de los juegos en los juegos, y aunque antes eran necesarios, ahora solo son Scott queriendo vender más y más de manera fácil, y a ver, tampoco digo que escribir sea fácil y no estoy denigrando a los escritores, pero mínimo Scott debería revisar la calidad de sus productos antes de sacar cualquier mojón y listo, tenemos historia nueva. Y antes de pasar con el siguiente punto, me gustaría poner un tema intermedio que también importa, y que seguramente algunos se preguntaban por qué no las había mencionado, y por si aún no se han dado cuenta hablo de las vías, y como estas son tremendo mojón lleno de desinformación y errores, cosas que cagan su propósito de existencia, que se supone que es la aclaración de la historia, y que sean tan malas se debe al poco interés que tiene Scott en hacerlas bien, es más, pareciera que con solo escuchar la palabra guía le entra tremenda paja el revisar el producto y acepta cualquier pendejada para poner en venta, ya que cada guía es peor que la anterior, hasta pareciera competencia XD, de hecho la menos mala y hasta decente por así decirlo es de Ultimate Guide, porque ahí sí estuvo al menos algo presente en revisarla, y ni aún así se salva de tener uno que otro error. ¿Se acuerdan cuando dije que los libros solo eran la punta del iceberg de la mediocridad de la forma de FNAF en contar su historia? Pues ahora vamos a hablar de un problema mayor, y ese es el propio Scott Cawthon. Sonará feo, pero Scott Cawthon es un incompetente para contar su historia. La historia de FNAF me parece buena, ya verás tú si te parece mala o buena, pero independientemente de tus gustos tienes que admitir que su forma de contarla es muy mala, y que el verdadero problema de la historia de FNAF y casi en general de todas las cagadas de la franquicia es este hombre. Para empezar, él mismo ya confirmó que Security Breach fue un desastre en su desarrollo, ya que al parecer el viejo pendejo es muy celoso con su historia, incluso con sus actuales desarrolladores, y se notan los problemas de comunicación, y para rematar después Scott se lava las manos echándole la culpa a sus desarrolladores, así que veamos algunos ejemplos. ¿Se acuerdan del juego de Roblox?
Pues yo tampoco lo hacía hasta ahora XD, el punto es que Scott dijo que los desarrolladores del juego la habían cagado lanzando el juego cuando él solo aprobó una skin, y que el juego todavía estaba en etapas muy tempranas de desarrollo, y que mandó a rehacer el juego, pero todo esto era una gran mentira, el juego llevaba alrededor de 4 años de desarrollo, y Scott al ver las críticas mandó al carajo ese tiempo de desarrollo y ahora está haciendo que lo rehagan desde cero, claro, si es que no lo han cancelado secretamente, pero bueno, esto no afecta al lore, pero lo mencioné para que dejen de creer que Scott es un santo. Ahora yendo a terrenos donde Scott se la ha cagado con el lore, tenemos todo Security Breach, que aquí no hace falta explicar ya que todos conocen ese penoso tema, y de hecho al parecer Scott estaba confiando en que los Tales iban a explicar todas las cagadas de Security Breach, ya que si no mal recuerdo, estos iban a salir mucho antes, pero se retrasaron, lo que me hace pensar que Security Breach es un juego mutilado en lore a propósito, porque Scott no tenía previsto el retraso de los Tales con respecto a la salida del juego. Después tenemos el caso de Into the Pit, donde el estudio a cargo del juego creía que las películas sucedían en la continuidad de los juegos, y tuvieron que cambiar todo lo que habían hecho a último momento, dejándonos con una gran confusión a todos por lo extraño que son sus minijuegos, que fueron rehechos a las prisas agregando personajes de los libros, cosa que no pasaría si Scott tuviera una buena comunicación con sus equipos de trabajo, incluso esto afecta a los propios libros, teniendo contradicciones de fechas y demás, todo esto no sucedería si Scott tuviera buena comunicación con su equipo de trabajo, y claro, también tenemos el asunto de la canonicidad de los libros y cómo funcionan los universos alternativos y líneas de tiempo en la franquicia, que si Scott las hubiera explicado explícitamente y de manera clara hubiera solucionado muchas incógnitas de la saga. Lo peor, que pareciera ser que ahora Scott metió el retconinador, básicamente que ahora el Flipside puede cambiar los eventos de la línea de tiempo, cosa que vimos una vez en los Freaks y volvimos a ver en el juego de Into the Pit, y realmente a mí me preocupa eso, que un escritor tenga una excusa para cambiar su historia cada vez que no le gusta algo a él o al fandom, y otra cosa que quiero remarcar que es un problema igual que el retconinador, y eso es que parece que Scott no anota su propia historia, porque confesó que se le olvidó la historia clásica de FNAF 1 al 4, y lo peor de todo es que a diferencia de otros autores que tienen gente de confianza para que los ayuden recordando cosas que olvidaron, poniendo como ejemplo al difunto Akira Toriyama con Toyotaro, que en una entrevista Akira confesó que Toyotaro sabe más de Dragon Ball que él, y esto se debe a que es un gran fanático de la franquicia, ¿y a qué viene todo esto se preguntarán? Pues el simple hecho de que dudo que Scott tenga algo similar, porque es muy celoso con su historia, y porque para empezar si lo tuviera no cometería tantas cagadas. Y a pesar de todo, ni aún con los libros siendo tan explícitos en su historia, esta sigue sin ser clara, siempre habiendo algo que es fuente de un debate interminable cuando no debería serlo, el cómo se siente que los juegos y libros se unen de forma imperfecta, pues ni usándolos juntos se puede resolver su historia de forma clara y objetiva, donde parece que el fandom o su gran mayoría nunca llegará a un consenso en común de la historia por lo mal explicada que está, y como las evidencias llegan a apuntar a todos lados, e incluso se tienen que ignorar cosas como la lógica o el sentido que hace algo para poder llegar a una conclusión, cosas como la fecha de FNAF 3, que no cuadra en 2023 por cagaderos de fechas en material canónico, o el propio Afton Midnight Motorist son ejemplos vivos de esto, donde por coherencia no parecieran ser las respuestas correctas, pero aquí la coherencia se la pasaron por el arco del triunfo y a pesar de las miles de contradicciones, son las respuestas correctas, espero que se le puedan dar una respuesta satisfactoria, y que no sea un retcon pedorro. Independientemente de si la historia de FNAF es buena o mala, es un hecho que su forma de contar su historia es mediocre tirando a muy mala, ya que pareciera que Scott hace el mínimo esfuerzo por contar la historia de su franquicia, y que solo busca cómo sacarle varo, y esto tampoco es tan malo, porque después de todo Scott es un empresario, y FNAF su franquicia, no tiene nada de malo que Scott quiera lucrar con lo que él mismo hizo, pero las cosas cambian cuando a costa de eso sacrifica la calidad de su saga. Yo fui Aaron Smith, usuario que sube contenido de nulo interés público de cualquier tema, en serio, cualquier tema, y nos estaremos viendo en un próximo vídeo, así que buenos días, tardes o noches, se me cuidan. A mimic, a mimic, a mimic.